Hace 22 horas cayó la primera bomba sobre territorio ucraniano y Rusia comenzó esta ofensiva militar que no sorprendió al mundo. Había información de inteligencia de Estados Unidos que alertaba sobre una eventual invasión rusa. Pero bueno, sorprendió tal vez la escala y la velocidad con la que se produjo el ataque militar. Para hablar de eso estamos con Andrei Servin-Pont. Andrei es analista internacional, director de CRIES, coordinadora regional de investigaciones económicas y sociales. ¿Cómo estás, Andrei? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Andrei, ¿te sorprendió la velocidad del ataque y la forma en que se produjo? Completamente. Es más, recién estabas mencionando que hace 22 horas empezaron los ataques y no puedo creer que ha pasado tan poco tiempo, ¿no? La línea de tiempo está tan llena de incidentes y la iniciativa, la ofensiva cuando se inició a horas de la madrugada en Kiev, realmente fue impactante, ¿no? Golpearon ciudades e instalaciones militares en todo el país. Empezaron las ofensivas con artillería, las fuerzas terrestres, fuerzas aerotransportadas, todo también muy bien pensado en términos de cómo se llega a comunicar esto o descomunicar o informar o desinformar, ¿no? Una habilidad muy grande por parte del régimen de Putin en términos de manipular diferentes dimensiones de la guerra. Claro, vos sos un especialista en temas de defensa. ¿Cómo calificarías lo que está pasando? ¿Es una invasión? ¿Es una operación militar focalizada? ¿De qué se trata? Yo diría, lo pondría como una ofensiva militar específicamente, ¿no? Porque la invasión conlleva muchas veces una interpretación de que hay una ocupación posterior. No necesariamente es una interpretación correcta, pero da a entender eso. Y no sabemos cuál es el endgame, a qué apunta Putin una vez que logre sus cometidos directos en Ucrania, ¿no? Hasta ahora lo único que estamos viendo es un enfoque muy claro en destruir capacidades bélicas y corroer las bases políticas del Estado ucraniano. Eso lo vemos reflejado en lo que ha dicho Putin y lo vemos reflejado en las acciones que está tomando en términos de la movilización de sus fuerzas dentro del territorio ucraniano. Y la escala del ataque, hubo bombardeos, se dice, en varias ciudades, no solo en Kiev, sino en Odessa, Mariupol. ¿La escala a qué nivel es? Y es llamativa porque por un lado se hicieron bloqueos navales con bombardeos sobre Odessa, Mariupol, como bien mencionas, una ofensiva terrestre con acompañamiento de las fuerzas separatistas en el área de Donbass. Se hicieron bombardeos en Kharkov con un avance terrestre desde territorio ruso que venía avanzando muy rápido con mucha carga de artillería. Desde el norte, frontera con Bielorrusia, se inició una ofensiva. Hace unas horas ya estaban capturando Chernóbil, por ejemplo, mientras se lanzaba un asalto aerotransportado para un aeropuerto que se encuentra justo en el norte de Kiev, que es vital para que los rusos puedan aterrizar ahí, desplegar más fuerzas y empezar a atacar Kiev directamente, ¿no? Entonces, fue una enorme concentración de fuerzas con algo que sí prevíamos. O sea, nos imaginábamos que Rusia iba a emplear una buena parte de sus stocks existentes, que no son tan amplios, pero stocks existentes de misiles cruceros, misiles balísticos de corto alcance, municiones de precisión y artillería en todos los sentidos, ¿no? Sí. No, cuánto me preguntaba cuán organizado estaba esto por Putin, ¿no? Porque hablamos de un conflicto de hace muchos años, que estalla en 2014, entiendo, pero ¿hace cuánto pensás que está esto pensado y además cuánto hay librado al azar, al prueba a ver qué sucede? No sé hace cuánto está pensado, pero tenemos los primeros indicios claros de que se estaban concentrando fuerzas sobre la frontera desde noviembre, ¿no? Hubo un trabajo muy importante por parte de la comunidad de investigación de Fuente Abierta que fueron identificando estas unidades militares que se estaban desplazando de diferentes partes de Rusia y estableciendo campamentos y bases temporales en la frontera con Ucrania. Ya en noviembre empezaron a sonar las alertas. En enero las alertas eran más fuertes porque ya la cantidad de tropas acumuladas era enorme y para cuando se inicia la ofensiva, el 75% de las capacidades ofensivas del ejército ruso estaban sobre la frontera con Ucrania. Y los ucranianos y norteamericanos en este momento calculan que solo han empleado el 60 o 70% de esa capacidad ahí en ese lugar. Ahora, yo creo que también está el elemento de intencionalidad a tener en cuenta, ¿no? Y acá capaz salgo un poco lo militar y vamos a una cuestión que me pareció muy interesante. Hoy a la mañana, ya ayer todavía no es ayer, hoy a la mañana, cuando Putin habló antes de que empiece la ofensiva, ustedes recordarán que él estaba en el mismo lugar y con el mismo traje que el discurso que dio el 21. Que fue grabada previamente, se dice. Exactamente. Bueno, la ventaja que tenemos hoy en día con el acceso a la información es que el video original fue colgado en la página del Ministerio ruso y varias personas bajaron el video, chequearon la metadata. Efectivamente fue grabado el 21 de febrero a continuación del video
grabado que vimos esa fecha, ¿no? Datazo. Entonces, Estaba eso todo nos da a entender organizado, claro. de que efectivamente hay intencionalidad en el accionar y que esto estaba planificado. Ya el 21, cuando Putin dio ese discurso, sabía lo que iba a pasar en los próximos días. Tenemos ese video en el cual Putin, como decía Andrei, graba un mensaje que es emitido a la madrugada nuestra, hoy a la mañana muy temprano, 5 de la mañana más o menos en Ucrania, cuando comienzan los bombardeos, en el cual él le anuncia a la población rusa que inicia la ofensiva militar. Vamos a verlo. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Te contábamos, el conflicto inició en 2014 cuando se depone al presidente Yanukovych, que era un presidente ucraniano cercano al Kremlin, y Putin y Rusia responde anexando Crimea y apoyando a los separatistas rebeldes del este de Ucrania. Pero este conflicto escala en diciembre. En diciembre empieza a haber una masiva movilización de tropas, en diciembre pasado, de tropas rusas hacia la frontera. Andrei, ¿vos crees que él siempre supo que esto iba a terminar así o la movilización que hizo en diciembre fue una estrategia diplomática para negociar en la mesa y lo que no obtuvo en la mesa diplomática lo terminó saldando en el campo de batalla? Busquemos uno de los grises que mencionabas en tu introducción, ¿no? Me parece que Putin pensó en primera instancia, esto es una herramienta para acompañar el instrumento diplomático en las presiones que quería generar, pero entendiendo que en última instancia el instrumento militar podía cumplir la función en caso de que el instrumento diplomático fallase. Y el momento que él percibió de que ya no había una forma diplomática de lograr sus objetivos estratégicos, procedió con iniciar una ofensiva. Trató de justificarla de diferentes maneras primero, pero al fin y al cabo hubo una decisión explícita de decir. Entonces él se preparó para esa instancia. No necesariamente significa que esa era su primera opción. Un ataque tan coordinado, ¿no? Con una escala tan grande, tan masiva, ¿cuánto tiempo de preparación lleva por parte de las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto tiempo lleva de planificación? No es tanto una cuestión de planificación en sí, porque, a ver, estas unidades que utiliza el ejército ruso, que son grupos de batallón tácticos, que son los famosos BTG que mencionan muchos de los medios anglosajones, ¿no? Que si hay 120, si hay 110, son unidades de armas combinadas que están diseñadas para operar de forma relativamente independiente y en un territorio relativamente estricto, ¿no? Entonces, la coordinación en los más altos mandos sí tiene que tener un nivel de planificación, pero creo que acá la planificación fue sobre todo logística, ¿no? Porque tenés que sustentar a esos cientos de miles de hombres que están combatiendo en el frente y lidiar también con las consecuencias, como fue el hecho de que estuvimos viendo en las últimas semanas muchos despliegues de hospitales móviles. Claro. Las Fuerzas Armadas son plenamente conscientes de que entras en combate vas a tener que lidiar con tus heridos y con tus muertos, ¿no? Entonces hay claramente una planificación importante de fondo, pero no necesariamente es una que requería, no era necesariamente lo que más tiempo consumió. Lo que más tiempo consumió era poder disponer de los medios en el teatro de operaciones para poder utilizarlo. Hablando de eso, bueno, hay un ataque aéreo, hay una flota naval en Odessa con un operativo anfibio, hay fuego de artillería y hay tropas terrestres. ¿No es muy arriesgado apelar a las tropas terrestres? ¿No es algo muy audaz de parte de Putin? A ver, todo esto ha sido bastante audaz, ¿no? A ver, el comunicado de hace 22 horas parecía sacado de un capítulo del siglo XX, ¿no? Esa declaración formal de guerra prácticamente no parece algo de nuestra era. Después, el ataque convencional, con medios modernos, pero un ataque convencional de esta magnitud hace mucho tiempo que no lo veíamos. Y es audaz también porque van a haber bajas de ambos lados. Es más, en este momento hay una gran batalla al norte de Kiev por ese aeropuerto que yo mencionaba al principio y se están hablando de las bajas de lado y lado en los cientos, ¿no? Entonces, y esto va a conllevar consecuencias también políticas domésticas para Putin. Una de las acusaciones que se está haciendo también circulando ahora, muchas madres de conscriptos, diciendo que los están forzando a renovar sus contratos
a un contrato que les permite salir al exterior a combatir en la frontera, que los están obligando para poder llevarlos a Ucrania, ¿no? Entonces, también es audaz desde la perspectiva de la política doméstica, ¿no? Hay que ver el día de mañana cómo mide este conflicto dentro de Rusia y cómo impacta sobre la percepción que tiene dentro del electorado Putin. ¿Por qué es tan importante ese aeropuerto que mencionás en el norte de Kiev? Kiev claramente se ha convertido en una de las prioridades, ¿no? Y es más, en el mensaje que dio Putin me parece que él lo deja muy en claro. Él apunta a desmilitarizar Ucrania y desnazificar. Si lo traducimos un poco es, desmilitarizar es aniquilar la capacidad militar de Ucrania, desnazificar es, interpretando que es un gobierno filonazi, por ejemplo, entonces eliminar la capacidad política del gobierno ucraniano. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que llevar a cabo una campaña masiva contra los medios militares, por eso los bombardeos contra las bases aéreas, contra las instalaciones militares, todos los sistemas de armas de valor estratégico están siendo destruidos, la Fuerza Aérea Ucraniana hoy por hoy casi no existe. ¿Cuán militarizado estaba, además? Sí, había muchos años de desinversión, pero bueno, esas capacidades existentes han sido casi eliminadas, por lo menos las de valor estratégico. Y después la parte política, ¿cómo haces? Atacando las dos principales ciudades. ¿Dónde estamos viendo las principales ofensivas terrestres hoy? En Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande, y en Kiev, la capital. Entonces, ese aeropuerto, respondiendo a tu pregunta, si capturan los rusos ese aeropuerto, pueden aterrizar las fuerzas aerotransportadas con vehículos blindados y están a 25 kilómetros de Kiev. Eso les permite un sustento logístico y no tienen que esperar que las tropas que salieron desde Bielorrusia, que recién llegan a Chernóbil, puedan llegar y establecer una línea logística directa desde Bielorrusia. Rusia es una gran potencia militar, también un ciberpoder. ¿Qué tan preparado estaba Ucrania o qué tan bien equipadas estaban las Fuerzas Armadas ucranianas, teniendo en cuenta que, bueno, que Estados Unidos ha vendido equipamiento? Las fuerzas ucranianas llegaron al 2014 después de décadas de desinversión. Entonces la guerra los agarró muy poco preparados, con muy bajas capacidades, y desde el 2014 en adelante han tratado de recuperar capacidades. Pero recuperar capacidades en las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas son caras, más es recuperar Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, han recibido mucho apoyo internacional, pero mucho de ese apoyo internacional incluso ha sido por el lado logístico. O sea, la gran cantidad de aviones que vimos llegando en este último mes, con misiles antitanques y con munición, básicamente, ¿no? Para poder enfrentar. No se estaba dotando a Ucrania de aviones caza ni de sistemas de defensa antiaéreo. Era lo mínimo indispensable para poder lidiar con una amenaza y obviamente los misiles antitanques y antiaéreos para en estas circunstancias específicas, ¿no? Para hacer las emboscadas contra las unidades blindadas rusas, para derribar los helicópteros rusos, pero ya es cuando las tropas y las aeronaves enemigas están sobre tu territorio. Claro. ¿Y vos crees que Ucrania subestimó el riesgo que implicaba que Rusia estuviera en la frontera con tantas tropas? ¿Se sobregiró el presidente de Ucrania? Yo creo que, a ver, muchos analistas como que solíamos concordar de que parecía que Ucrania llegaba 2 semanas tarde a las noticias, ¿no? Porque mientras empezaron a anunciar Estados Unidos y varios países europeos la inminente posibilidad de un ataque, Ucrania decía, no va a haber ningún ataque. Hasta hace 3 días estaban diciendo, no va a haber ningún ataque. De repente firmaron decreto para la movilización, aprobaron leyes para armar a la población civil, todo eso en 48 horas. Entonces, no la estaban viendo, cosa que me cuesta creer de que Estados Unidos y los países de la OTAN no hayan estado compartiendo la inteligencia que tenían con Ucrania, o realmente era un acto desesperado de no escalar las tensiones por el lado ucraniano para facilitar la ofensiva. Y eso también tiene sentido viendo de que vimos en las últimas 72 horas muchos intentos de operaciones de falsa bandera. El supuesto ataque a la base de Clorino, hubo varios incidentes de ese tipo, todos muy sospechosos, que daban a entender de que se estaba buscando una provocación para justificar esta ofensiva. Hablando de cómo estaba preparada Ucrania para enfrentar este conflicto, tenemos unas placas justamente que quiero que veas conmigo, Andrei, que son las Fuerzas Armadas de uno y de otro país. Ahí lo vemos en el wall. Los soldados, los activos y en reserva. Recién Zelensky prohibió que los hombres entre 18 y 60 años se vayan del país y llamó a un reclutamiento forzoso, masivo. ¿Es un manotazo ahogado eso? A ver,
Es normal que, y sobre todo con una guerra que parece tan siglo XX, que uno recurra a algo que se ha practicado mucho en el pasado, ¿no? El reclutamiento forzoso para llenar las filas ante un conflicto armado. El tema es que muchas veces los ejércitos conscriptos tienen fuertes carencias y sobre todo tienen que ver con cuestiones morales, ¿no? Cuesta mucho mantener un ejército conscripto operando, sobre todo en las condiciones que están operando, ¿no? La ofensiva rusa es absolutamente brutal. Pero es una mezcla de políticas, porque desde el 2014 en adelante hubo la activación de estos batallones de defensa territorial que buscaban justamente ampliar las reservas, que más gente llegara. Se le hizo la vista gorda a muchos grupos de derecha, ultraderecha, que estaban dispuestos a armarse y prepararse porque vieron que iban a tener una utilidad. Ahora esta conscripción, hoy se estuvieron repartiendo fusiles entre la población civil en Kiev. ¿Y cuánto quiere la población además, ¿no? Que en ese sentido? Sí. Hay, por lo que se reporta desde Ucrania, hay como una percepción relativamente positiva, bueno, no, positiva no es, pero hay una aceptación a la necesidad de combatir ante la invasión, ¿no? Creo que hay un potencial ahí. Pasa que ejércitos conscriptos desorganizados, compuestos por partisanos y todo eso, pueden generar estragos, pero también los rusos una que otra cosa saben de operaciones de contrainsurgencia, entonces tampoco te puedes confiar netamente en eso para poder lograr la defensa de la soberanía, ¿no? Sí, también tenemos una plaquita que es el armamento que tiene uno y otro bando. Y lo que te quería preguntar ahí, mientras la vemos, Andrei, es ¿qué es lo que está utilizando Rusia en cuanto a armas en este ataque? A ver, primero que todo, Rusia estuvo usando, tiene un stock limitado, pero aún limitado comparado con Estados Unidos, de armas de precisión, ¿no? Misiles cruceros, bombas guiadas, algunos misiles balísticos que tienen un elevado grado de precisión. Eso se usó sobre todo en las primeras instancias. Hubo 2 olas principales. Es muy probable que, ya son las 10, que en las próximas horas veamos una tercera ola de ataques con este tipo de armamento. Aéreo. Exactamente. A ver, pueden ser lanzados desde tierra, desde aeronaves o desde buques, atacando objetivos militares específicos. Mucha artillería, sobre todo para suavizar las posiciones enemigas. Eso ya es tradicional ruso, el empleo masivo de la artillería. Eso también conlleva muchas bajas colaterales. La artillería es lo menos preciso que puedes emplear en el campo de batalla. Y los vehículos blindados, obviamente grandes columnas, los BTG, estos que yo mencionaba antes, son varias decenas de vehículos en cada uno. Y las aeronaves están básicamente dedicadas a lo que se llama apoyo aéreo cercano, ¿no? Dar apoyo a esas columnas terrestres que están operando en el terreno. No están haciendo tanto un bombardeo estratégico contra objetivos clave, eso está quedando más en las municiones guiadas de precisión lanzadas desde buques o desde tierra. Excelente. Bueno, salimos de la parte más bélica, si se quiere, y vamos a una breve pausa. En cuanto volvemos, se suma a la mesa otro de los analistas internacionales que explican más didácticamente el conflicto, Juan Bataleme, y vamos a hablar un poco de geopolítica, de las reacciones de Occidente, de Estados Unidos, y de qué escenario internacional se está configurando con esta ofensiva rusa en Ucrania. Quédate que ya volvemos.